Vamos a continuar con el curso de Java básico. En este caso, para este video vamos a tratar el tema de lo que son las clases abstractas. Como una pequeña introducción, bueno, pues tenemos que la abstracción es un proceso de ocultar los detalles de la implementación. Mostramos solo la funcionalidad al usuario, ¿sí? Bueno, la abstracción se puede lograr utilizando la clase abstracta y el método abstracto en Java. Es un proceso en el que obtenemos o resaltamos nada más, lo que son características esenciales de un objeto de la vida real, ¿sí? Por ejemplo, la vez pasada veíamos, por ejemplo, mi termo, les ponía de ejemplo mi termo, ¿sí? De mi termo, podemos abstraer eh, que lo esencial de este vaso o de este vaso eh, viene siendo lo que es el mantener la bebida caliente o fría, ¿sí? Mantener una temperatura. Realmente no nos interesa cómo lo hace, ¿sí? No nos interesa cómo lo hace, más bien lo que nos interesa es la acción, ¿sí? Entonces, abstrayendo este objeto, bueno, pues la funcionalidad básica o esencial es mantener la temperatura de la bebida. ¿Cómo? Pues no nos interesa realmente. A uno como usuario lo que le interesa es que nuestra bebida esté fría o se mantenga caliente. Nada más. ¿Sí? No nos interesa el cómo. En Java podemos de alguna manera utilizar lo que es la abstracción, como ya lo decíamos, a través de clases abstractas, ¿sí? Y así como métodos abstractos. En Java, ¿cómo implementamos la abstracción? Bueno, nos apoyamos de las clases abstractas. Una clase abstracta en Java es una clase que no se puede instanciar, una clase que no puedes crear objetos. La finalidad de esta clase es simplemente servir como una clase base, ¿sí? De la cual se van a heredar a clases derivadas, lo que son sus métodos, lo que son sus propiedades, ¿sí? Pero la particularidad es que no puedes instanciar objetos de esta clase, ¿sí? No puedes crear objetos. Bueno, aquí yo tengo ciertos puntos que a grandes rasgos, bueno, pues definen lo que es una clase abstracta, ¿no? Dice, se usan como clases bases de una jerarquía, que ya lo mencionaba. Puede tener métodos abstractos, es decir, un método sin cuerpo y métodos concretos, ¿sí? También, como les comentaba, las clases abstractas realmente puede contener métodos abstractos. ¿Cuáles son estos métodos abstractos? Son métodos que nada más declaramos, ¿sí? Era lo que veíamos hace rato. Realmente, cuando abstraemos algo, no nos interesan los detalles, ¿sí? Realmente lo que nos interesa es qué se puede hacer, qué puede realizar, ¿sí? Lo que son la funcionalidad, ¿sí? Abstrayendo vamos, valga la redundancia, abstrayendo al usuario, ¿sí? De los detalles. ¿Qué quiere decir? Que a mí no me interesa cómo un avión vuela, a mí me interesa lo que es la acción de volar, ¿sí? Entonces, enfocado a lo que son las clases en Java, las clases abstractas, bueno, pues sus métodos abstractos no tienen contenido, ¿sí? Simplemente se declaran. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que a lo mejor una clase abstracta tiene el método caminar, ¿sí? O mover, ¿sí? No me interesa cómo se va a mover, pero me interesa que tenga esa funcionalidad y que a su vez las clases derivadas pues también hereden esa funcionalidad, ¿sí? Eh, bueno, otro punto aquí importante es que una clase abstracta no necesariamente tiene un método abstracto, ¿sí? Puede contener métodos normales como una clase normal, por así decirlo. Bueno, aquí tenemos un diagrama de clases. Una clase abstracta no la puedo utilizar para instanciar
para crear instancias, no para crear objetos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que apoyarme de clases hijas o clases derivadas que hagan la implementación de esos métodos abstractos, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo mi clase empleado, que es mi clase abstracta. Tengo una propiedad, que es el nombre. Tengo dos métodos. Un método es saludar y el otro trabajar. El método trabajar va a ser mi método abstracto. Yo voy a heredar de esta clase abstracta a sus clases hijas, que es futbolista y que es programador, ¿sí? En mi clase futbolista yo tengo también el método saludar y el método trabajar. El método trabajar es el que va a, digamos, a contener a tener el código, ¿sí? Aquí realmente se va a implementar este método. En la clase programador igual tengo lo mismo, ¿sí? Como les decía, de estas clases hijas deben de implementar lo que es el método abstracto, ¿sí? De su clase base. Si no implementan sus métodos abstractos, tendremos que determinar las clases hijas como también abstractas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la finalidad de implementar en cada clase hija el método abstracto? ¿Cuál es la finalidad de ahora sí ponerle contenido a ese método? Bueno, la finalidad de esto es que cada clase hija va a implementar el método abstracto según le convenga, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que bueno, que a lo mejor mi clase futbolista, pues el método abstracto trabajar lo va a implementar de una manera muy distinta a mi clase programador, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque cada tipo en este caso, de empleados o de trabajadores, pues van a trabajar o van a laborar de una manera muy distinta. Mientras el futbolista realiza su trabajo en lo que es la cancha, jugando, bueno, pues el programador realiza la misma acción, pero de una diferente manera, ¿sí? En este caso, pues sentado en un escritorio, frente al computador, ¿no? Programando. Entonces, como aquí ustedes ven, los métodos abstractos nos sirven para implementar, ¿sí? Lo que son métodos en clases que si bien es cierto tienen la misma acción, pero realizan o deben de realizar las acciones de diferente forma, vamos, ¿sí? Entonces, bueno, yo aquí tengo mi ejemplo de un programador que se llama Yolmix y tengo mi ejemplo de un trabajador también o un empleado, pero que es Messi, ¿no? Entonces, como ustedes ven, bueno, pues tengo dos tipos de trabajadores que los dos trabajan, usan el método trabajar, pero cada uno de ellos va a implementarlo de una manera distinta, ¿no? Bueno, aquí tengo mi clase abstracta, que era la que veíamos hace un momento. Me va a servir de clase base. Si se fijan, tiene la misma estructura que una clase normal, con la diferencia o particularidad de que estamos declarándola con la palabra clave abstract o abstracta, ¿sí? Aquí tengo yo el método saludar. Este método es un método común, ¿sí? Tal cual. Y el método abstracto que les mencionaba hace un momento, el método trabajar, también la particularidad es que lo definimos como, o lo declaramos, perdón, como abstracto, ¿sí? Si se fijan, no tiene contenido, nada más lo estoy declarando. ¿Por qué? Porque las clases hijas o clases derivadas son las que van a tener su propia implementación, ¿sí? Aquí nada más lo declaramos y ya, hasta aquí, ¿sí? Vamos esta es la clase base. Las clases derivadas de la clase empleado es futbolista y es programador, ¿sí? Mi clase futbolista está extendiendo lo que es de la clase empleado, que es la clase base o abstracta.
Bueno, aquí yo estoy creando su constructor donde inicializo las variables, en este caso la variable nombre, ¿sí? Y estoy sobreescribiendo o estoy realmente ahora sí implementando lo que es el método trabajar. Si se fijan, yo aquí tengo la manera de trabajar de un futbolista. Bueno, pues estoy llenando aquí el código, perdón, sí, de código el método trabajar, ¿sí? Estoy sobreescribiéndolo. En la clase base, pues realmente nada más estaba declarado. Aquí ya lo estoy implementando y le digo, este, cuando lo ponga a trabajar, ¿qué va a hacer? Bueno, pues como es un futbolista, los objetos de la clase futbolista van a trabajar como, pues entran al partido y se ponen a jugar fútbol, ¿sí? En el caso de una clase derivada también de empleado, su método trabajar va a funcionar de una manera muy distinta, ¿sí? Como es un programador, ¿sí? Los objetos de la clase programador, ¿qué van a hacer? Bueno, pues van a trabajar también, pero que se van a poner a trabajar en una computadora. Y lo que hacen estos canijos es simplemente abriendo al chat GPT o al chat GPT y empezar a teclear, ¿sí? No sé, dame un programa que haga X o Y cosa, ya, ¿sí? Entonces, aquí es donde realmente vemos la funcionalidad de los métodos abstractos, ¿sí? Nos dan la posibilidad de nosotros definir qué van a realizar en sus clases hijas, ¿sí? Uno trabaja, es el mismo método, ¿sí? Trabajar, pero con diferente implementación. Mientras uno trabaja jugando al fútbol, el otro también trabaja, pero detrás de un computador. Una vez que ya tenemos las clases abstracta y sus clases derivadas, bueno, pues nada más nos toca ahora sí crear lo que son o instanciar esas clases particulares de trabajadores, ¿sí? Aquí en el ejemplo yo tengo el primero. Como buena práctica siempre hay que declarar nuestras variables como la clase base, que es empleado, y al momento de instanciar o declarar de crear el objeto, ahora sí hacemos referencia a la clase particular o derivada, que es futbolista, ¿sí? Yo aquí estoy creando un objeto que es Leonel Messi, y le estoy poniendo que salude o que se presente, y lo estoy poniendo a chambear, a trabajar, ¿sí? En la siguiente objeto, estoy creando un objeto de la clase programador, lo estoy poniendo lo estoy mostrando que salude o que se presente, y también lo estoy poniendo a trabajar. En este recuadro de abajo vemos lo que es la salida, ¿no? Mientras que Messi se presenta y se pone a trabajar, ¿sí? Él entra al partido y se pone a jugar fútbol. Esa es su manera de trabajar, ¿sí? En cuanto a mi objeto del tipo o de la clase programador, él lo que hace es se presenta también, ¿sí? Que es el método común de saludar, y cuando se pone a trabajar, él lo que hace es abrir el chat GPT y se pone a pedirle código, ¿sí? Esa es su manera, ¿sí? Entonces, aquí vemos dos maneras muy distintas de trabajar. Bueno, ya para finalizar, dice, en resumen, ¿cuándo usar clases abstractas y los métodos abstractos? Dice, los métodos abstractos se declaran principalmente cuando dos o más subclases también hacen lo mismo, pero de diferente manera, a través de diferentes implementaciones, que era lo que ya vimos ahorita, ¿sí? Las clases derivadas implementan el método trabajar, o yo necesito que trabajen, pero cada una de ellas lo va a hacer de una manera diferente, ¿sí? Entonces ahí es cuando yo necesito una clase abstracta y pues a través de la herencia pasarles esas funcionalidades a sus clases hijas.
Dice, las clases abstractas ayudan a describir los tipos genéricos de comportamientos, ¿sí? Otra ventaja de la clase abstracta es que vamos a poder definir qué comportamientos van a tener nuestras clases, ¿sí? De una forma, digamos, genérica, es decir, si yo quiero que todas mis clases se comporten de la manera que van a trabajar, que se ponen a correr, que se ponen a jugar, bueno, pues lo declaro en una clase abstracta, declaro los métodos como abstractos y esto me va a obligar a que en las clases derivadas o que hereden de esa clase base, también tenga que implementar esos mismos métodos o esas mismas acciones que es jugar, comer, trabajar, ¿sí? Ya tengo ahí de alguna manera algo que me obliga a implementar esos comportamientos, ¿no? Que hereden esos comportamientos y me obliga a implementarlos, ¿sí? Ya tengo ahí una especie de catálogo que tengo que implementar a fuerzas. Y con la clase abstracta, bueno, pues estoy obligando también o estoy limitando a que no se puedan instanciar objetos de esa clase eh, general, por así decirlo, ¿sí? Lo que tienen que hacer ahí es heredar a clases base, a clases hijas, perdón, y pasarles esos métodos, o más bien realizar ahí la implementación de esos métodos abstractos. Bueno amigos, espero y les quede claro. Por el momento es todo y nos vemos en el siguiente video donde estaremos viendo lo que son las interfaces, ¿sí? Que adelantándoles un poquito no es más que algo similar a lo que hacemos con las clases abstractas, ¿sí? Bueno, no se pierdan el siguiente video, nos vemos.